Akira y Saori tenían la mirada baja y la lluvia no se detenía, aunque no acallaba el alboroto que provocaban sus compañeros. Y en medio de este caos, de pronto, se escuchó un leve susurro. Provenía de ambos jóvenes. Las palabras no eran claras, pero sin duda algo estaban diciendo. Lorna se sintió intrigada y los observó unos segundos, para luego exasperarse y finalmente gritarles: ¡Vengan aquí, ahora! Cuando estaba a unos vagos centímetros de alcanzarlos, levantaron la vista y de ellos una esencia oscura y electrizante brotaba ferozmente, provocando que la hechicera retrocediera. Sus rostros mostraban enojo y una gran seguridad, pero lo que más resaltaba eran sus ojos, rojos sangre, que esta vez brillaban con gran intensidad, y por fin ambos hablaron. Nunca nos entregaremos. Vagabundos de la noche, respondan nuestro llamado. Sombras, despierten. Las nubes se tornaron más negras y 2 rayos cayeron frente a los guardianes, generando que el grupo de Drops tuviera que dar unos pasos hacia atrás con rostros desconcertados. De repente, de la fuerza de los rayos, un inmenso humo negro comenzó a aflorar, cubriendo a los jóvenes y fusionándose con la densa esencia oscura que de ellos provenía, y el ser más tenebroso de toda Gea se formó, dando paso a la reacción de los generales de la hechicera. ¿Cómo es posible que puedan poseer sombras, Lorna?, preguntó Layla con ese tono de voz desquiciado. ¡Estos monstruos no trabajan para nadie! Les dije que eran poderosos, agregó Negina intranquila. Eleazar los maldecía y Seth miraba espantado a los 2 grandes seres que flotaban junto a los jóvenes, quienes tenían en sus manos katanas. Eran negras y sin grandes decoraciones, solo largas y con un temible filo, empuñaduras del mismo color, de las cuales salió una cadena que se enganchaba como esposa a la muñeca de cada uno. Detrás de ellos, las sombras observaban con grandes ojos a sus enemigos. El de Akira tenía varios ojos de un azul brillante, uno detrás del otro, en fila, y unos grandes y puntiagudos dientes en lo que parecía ser un hocico. Escamas que se veían como cuernos decoraban su cabeza. El resto del cuerpo parecía una densa niebla negra que cambiaba de forma continuamente, moviéndose de un lado al otro, salvo por los largos brazos que terminaban en temibles garras. Se podían oír gruñidos y sonidos muy amenazantes provenientes de este oscuro ser. La sombra que flotaba junto a Saori tenía una forma, se podría decir, más humana, ya que poseía una cabeza con 2 ojos, de un verde muy brillante, de los cuales dejaba una pequeña estela de este mismo tono al moverse. En el resto del rostro no había nada más, todo era negro. Sus brazos terminaban en manos con largas garras, al igual que la sombra de Akira. Solo era intensa niebla que se desplazaba de un lado al otro en el resto de su cuerpo, moviéndose al compás de sus movimientos. Lorna se veía furiosa al descubrir que todo fue un engaño y que nunca pretendieron entregarse. En el momento en que Saori miró a sus amigos por última vez, les hizo un gesto cerrando con fuerza uno de sus ojos. Todos lo entendieron y fingieron el dolor por lo que estaba ocurriendo. Ambos dejaron atrás sus espadas porque les serían más útiles a los SK que se las brindaron. En el momento en que los generales y la hechicera reaccionaron, ya era muy tarde. Abrahel, de un instante al otro, apareció por detrás de Layla, y cuando ésta giró para verla, su larga cola ya se había incrustado en su pecho, mandándola a volar por los aires, para luego lanzarle una enorme bola de fuego que generó una gran explosión. Eleazar, fúrico, gritaba, lanzándose directamente a Saori y Akira, pero interceptado por Erianda, quien luego de intentar cortarlo con su espada y lograr que este drop se cubriera con la suya, le enterraba sus uñas repletas de un letal veneno que salía y se derramaba de la gran herida que sus garras le habían provocado. El enorme drop lanzó un fuerte alarido de dolor.
A pesar de estar en contacto con el veneno de las dríadas, no hay ser en el mundo que soportara una dosis tan letal. Cayó al suelo de rodillas. Naida y Jabuk se lanzaron sobre Neina, quien inútilmente lanzaba cantos hechizantes contra ambos, pero todos anulados por extraños conjuros que pronunciaba la ondina de Tsubasa. Y por fin, luego de unos minutos de una ágil batalla, dio un gran salto a la pequeña Drog, esquivando el grito ensordecedor de Naida. Aterrizó frente a Jabut, quien la lanzó por los aires con un ataque de su espada. Set luchaba ferozmente contra Belam y Adira. Su velocidad era letal, pero contra un incubo y un ancorte de tal poderío no podía competir. Al cabo de unos momentos era atravesado por las espadas de ambos para luego desplomarse en el suelo. Tan solo quedaba Lorna, de pie, frente a Akira y a Saori, que junto a sus sombras no le apartaban la mirada de encima, mientras a su alrededor sus generales caían uno tras otro. Se encontraban totalmente rodeados por los guardianes y sus SK, pero ninguno se movía. Era un enemigo del que debían encargarse los dos jóvenes. La hechicera solo los observaba con una mirada asesina, cuando al fin les dijo a ambos: «Den su mejor golpe». «No te decepcionaremos», dijo Akira, apenas levantando la comisura de sus labios, dando lugar a una sonrisa maliciosa. De pronto, la hechicera se percató del vapor helado que lanzaba su respiración. Pero no era la lluvia que caía sin parar. El frío le recorría el cuerpo y congelaba sus articulaciones. Pronto descubrió que provenía de los seres oscuros que custodiaban a ambos guardianes. Una gris niebla helada cubría el suelo por completo y parecía que solo a ellos dos no les afectaba semejante baja de temperatura, ya que hasta sus compañeros sentían escalofríos y temblores. Levantaron sus katanas y se aferraron fuertemente a ellas, para luego ver a los oscuros seres. «Te permito que tomes mi esencia para acabar con el enemigo», dijo Saori. Entonces la esposa que la unía a la katana comenzó a desprender una niebla negra, generando un pequeño grito de dolor en la joven. Su sombra se regocijaba del poder que recibía, y sus ojos verdes brillantes se tornaban de un rojo intenso. Akira sostenía a Saori, mientras ésta recuperaba el aliento. Luego miró a su SK y repitió las mismas palabras que la joven. A los pocos segundos se encontraba en el mismo estado que ella, cansado, agotado por la esencia que había perdido. Pero esa especie de perro oscuro que parecía provenir del infierno aullaba de fascinación, mientras sus ojos deslumbraban de un rojo sangre. Lorna tomó su espada con fuerza. Era enorme, pero fina, llena de extraños símbolos. Las bestias oscuras, sin previo aviso, se lanzaron sobre ella y una furiosa lucha comenzó. Se escuchaban los cortes que la Drog intentaba generar en ambas sombras, pero estos volvían su cuerpo intangible en el último momento, logrando salir ilesos. Cada vez que la tocaban dejaban una mancha negra y putrefacta que de a poco se extendía, sumado a la energía que le era robada cada vez que sus rostros se acercaban. La hechicera lanzaba conjuros, pero en ellos parecía no funcionar. Por fin intentó atacar a ambos jóvenes, quienes ya estaban repuestos y listos. Blandió fuertemente su espada para deshacerse de las sombras, y de un gran salto se lanzó sobre ambos, quienes brincaron en direcciones opuestas para esquivarla. La espada se enterró en la tierra, provocando una enorme grieta. Lorna gritó enfurecida, al instante en que Saori y Akira rápidamente la atacaron. Cada uno enterró su katana en el pecho de la enorme Drog. En ese instante, las sombras la tomaron y cubrieron su cuerpo por completo. La masa deforme y negra cayó al piso bruscamente, y a los pocos segundos ambos seres la liberaron, dejando ver el cuerpo ahora blanco y sin vida de Lorna.
Akira y Saori la habían apuñalado y las sombras le habían arrebatado toda su esencia vital. La hechicera, líder del clan Drop del Este, había muerto. O eso se creía. Esta vez no hubo tiempo de festejos. Tan solo duró unos pocos segundos la emoción de la victoria, porque al instante en que sus cuerpos comenzaban a relajarse y las sonrisas nacían por el triunfo, se escuchó un grito desgarrador y todas las miradas se dirigieron a Tsubasa, el joven guardián de tan solo 22 años. En su rostro se mostraba un profundo dolor. Su boca se abría tanto que parecía separarse del rostro. Y de sus ojos lágrimas salían sin parar. De repente se escuchó cómo la espada que tenía enterrada en su espalda se hundía más en su cuerpo hasta salir a la altura del estómago y quedar a la vista de todos. De la misma chorreaban gotas de un fétido veneno que se mezclaba con la sangre del guardián. Otro gemido de dolor salió de su boca y la risa malvada de Eleazar se escuchó. Había aparecido nuevamente cuando se lo creía muerto, apuñalando por la espalda al joven desprevenido. Los demás quedaron estupefactos y solo el horrendo y terrible grito de Naida se escuchó. La divertida Ondina, que siempre lo acompañó, gritaba desconsoladamente y corría hacia su compañero, quien era empujado hacia el frente por Eleazar, sacando la espada del cuerpo, generando en él un nuevo espasmo de dolor. Cayó desprolijamente en los brazos de su compañera, que lloraba y trataba de hablar, pero solo salían sonidos inentendibles y sumamente penosos. Tsubasa los observaba con ojos débiles y perdidos. Todos corrieron hacia ellos, y más llantos se sumaron al de la Ondina. Midori, Sora, Yuta y la misma Saori. Kazuo y Yota se contenían, y Akira solo observaba con gran angustia el dolor en los ojos de Saori, y cómo la vida de ese alegre chico que apenas conocía se escapaba. Naida. Naida, gracias por todo, dijo el joven, casi en un murmuro. Tosió escupiendo más sangre. Miró a todos los presentes y con su último aliento concluyó: los quiero. Solo se escucharon gritos repletos de lamento y sobre ellos las carcajadas llenas de satisfacción de Eleazar. El Drop, que yacía aparentemente muerto por el veneno de Erianda, gozaba del espectáculo a unos cuantos metros. Parecía totalmente ileso, ni siquiera las marcas de las heridas ocasionadas por la driada. Sin entender lo que sucedía y devastados por la muerte de Tsubasa, que todavía estaba en los brazos de una sollozante Naida, observaron al malvado Drop. ¡Tú estabas muerto!, gritó Yota totalmente sacado de sí. Sí, lo estaba, respondió sin borrar la sonrisa. De pronto, una triste melodía se escuchó. Cuando Havok y Naida gritaron con fuerza, parecían estar sintiendo un dolor muy agudo. Havok se agarraba la cabeza y tapaba sus oídos con ambas manos, hasta caer de rodillas. Naida solo gritaba envuelta en llanto, mientras apretaba al fallecido Tsubasa contra su cuerpo. La canción se escuchaba cada vez más clara. Era Negina, caminando tranquilamente hacia su hermano. Los cortes y golpes que estos SK le habían proporcionado ya no estaban. La pequeña Drop se veía resplandeciente. Abrahel y Yuta no lo dudaron. Juntos se lanzaron sobre Neina. Cuando estaban a unos pocos metros de alcanzarla y lograr golpearla, un par de hachas se enterraron brutalmente en el centro de la espalda de ambos. Pero en Yuta el golpe fue fatal. Su tamaño era el de un humano normal, y el arma que lo había herido era de un gran tamaño por pertenecer a Layla, la demente Drop que aparecía de entre los árboles por donde la sucubo la había arrojado. Al caer al piso,
Utah ya estaba muerto. Abrahel, que cayó a su lado, observaba a su compañero, a quien por mucho tiempo había despreciado, alguien con quien en un principio no deseaba formar un contrato, pero que se veía obligada a prestar sus servicios por una deuda que tenía con este joven, quien en una noche oscura la había salvado al interferir en una despareja lucha que ésta mantenía con 5 incubos que deseaban robar su puesto como reina demonio del clan al que pertenecía. La bella sucubo miraba al joven, sus ojos abiertos pero ya no la veían. Su piel morena se emblanquecía y su cuerpo se enfriaba. Tomó su mano y habló con un tono apenas audible. «Maldito humano, despierta». Y la salida de lágrimas fluían de sus ojos, acongojaban su voz. Sacudía su mano y pronunciaba débilmente su nombre, pero Utah no respondía. Ya no estaba allí. Soltó al fin su mano, comprendiendo que no reaccionaría. Intentó levantarse, pero nuevamente cayó al suelo. Con su cola sacó el hacha que todavía tenía enterrado en la espalda. Con fuerza se puso de pie, dejando caer sus brazos por los costados y levantando su rostro al cielo nublado, donde miles de gotas se confundían con todas esas lágrimas que no se detenían. Abrahel soltó un grito, un alarido monstruoso, incapaz de ser producido por un humano, y observó a los generales. Tan solo fueron 4 palabras, que iniciarían la verdadera guerra. ¡Los mataremos a todos! Ya no había nada más que decir, solo gritos de furia y una inmensa búsqueda de venganza. Cuando Abrahel pronunció esas palabras, todos los que quedaron en pie se lanzaron a luchar bestialmente. Solo siguieron sus instintos, los más bajos y oscuros deseos de sangre. Debían pagar por las vidas que habían robado. Luego de que Eleazar, Neina y Laila reaparecieran intactos, fue el turno de Seth, quien se creía se encontraba desplomado en el piso por las fatales heridas producidas por Belán y Adira. De un salto se incorporó y de un imperceptible movimiento de su espada cortó al ser más cercano a él. La rapidez fue absoluta, tan solo quedó de pie, con la mirada perdida y una joven a su lado que no entendía lo ocurrido. Otra vez el asombro, otra vez el dolor y el horror. Una hermosa espada estilo Xi'an caía al suelo, siendo seguida por el cuerpo de su propietario, un joven divertido y juguetón, con una sonrisa única, el inseparable compañero de Midori. Sora había sido asesinado. La pequeña y dulce guerrera se arrodilló junto al cuerpo, lo tomó de sus ropas y sacudió violentamente. Seth le había producido un corte mortal a la altura del pecho, llegando al corazón. Los ojos de Midori mostraban un dolor indescriptible y una gran impotencia. Sora, no me dejes. Todavía no te dije lo que siento. Sora, no te vayas. Te amo, por favor, Sora, no me dejes. Seth contemplaba el espectáculo satisfecho, pensando que lo mejor sería mandarla a ella también al otro mundo. Cuando Midori levantó su rostro, vio como la muerte venía a ella. Cerró los ojos y se preparó para seguir a su amado al Hades. Pero un fuerte impacto fue lo único que se escuchó. Al abrirlo, Saori estaba frente a ella, deteniendo la espada de Seth. Sora no querría que tu vida terminara de esta manera. No te rindas, Midori. Por favor, no quiero perder a nadie más. La voz de Saori sonaba compungida y repleta de angustia, pero a la vez decidida a no abandonar. Midori la observó unos segundos y luego miró a su fallecido amado y comprendió las palabras de su amiga. Tomó la espada de Sora y con ambas se lanzó sobre Seth. ¡Lo mataste! ¡Mataste a mi amado Sora! Sus movimientos eran ágiles y sorprendentemente rápidos. ¡Oh! Sabes moverte, pequeña. Por fin un oponente digno, exclamó con alegría. ¡Él es mío, Sao! ¡Vete!
Tan solo faltaba ella. Sabían que también volvería. Lo habían hecho todos sus generales. La pregunta era ¿cómo? ¿Qué los trajo a la vida? No existía magia capaz de hacer tal cosa, o al menos eso era lo que creían. Mientras luchaban ferozmente, temían por lo que haría Lorna al despertar. Abrahel estaba envuelta en una retorcida batalla contra Layla, quien había recuperado rápidamente sus armas y ahora trataba de arrancarle los brazos a la sucubo con las mismas. Pero gracias a la ayuda de Kazuo, quien la cubría, podía resistir los ataques. Naida, todavía sollozante, contenía la respiración y con gran esfuerzo liberaba de su garganta poderosos conjuros en contra del azar, quien por desgracia parecía tener una gran resistencia contra ellos. Posiblemente por la sangre de Ondina que corría por sus venas, pero no luchaba sola. Belam y Ariadna la acompañaban. El incubo poseía, al igual que Abrahel, una larga cola que terminaba en una especie de punta de flecha. Se le sumaban también sus filosas garras, capaz de cortar hasta la roca más dura. Como también, en el momento en el que quería, podía hacer que sus dientes se volvieran grandes colmillos y con ellos producir mordidas asesinas. Un ser hermoso que cuando lo deseaba podía transformarse en un temible monstruo, un verdadero demonio. Ariadna, por su parte, intentaba nuevamente envenenarlo y que esta vez fuera definitivo. La escena era increíble, 3 SK de distintas especies contra un drop, y sin embargo la pelea estaba pareja. La cobra venenosa podía con todos ellos. Neina observaba a sus dos oponentes, y estos la observaban a ella. Parecían estar calculando qué haría el otro. Ninguno se movía, la tensión era enorme. Havok deseaba vengarse por el dolor que le había producido, y el Ancorte, un ser que suele buscar la paz, habiendo visto tales actos de horror y muerte de seres tan queridos para su preciada compañera, estaba deseoso de justicia. Ambos atacaron a la vez, intentando hundir sus espadas en el pecho de la Drop, quien de un ágil salto pasó sobre ellos y terminó a sus espaldas. Neina usaba dagas para defenderse, pero por supuesto su arma más letal era su voz, su canto, y con gran sorpresa al usarlo notó como Adira creaba una especie de campo de fuerza a su alrededor, evitando que las melodías le afectasen. Por otra parte, Havok sabía que para él solo existía una manera de no caer en sus hechizos. Siendo así, levantó sus manos, cerró el puño dejando solo el dedo índice extendido y con las largas y filosas uñas de una forma brusca y determinada las enterró en sus oídos. Soltó un gran alarido de dolor y de inmediato sangre amarillenta chorreaba entre sus dedos. Al sacarlos se quejó un poco mientras sacudía la cabeza para deshacerse de la sangre que se derramaba. Neina lo observaba atónita ante tal decisión. El Drop la miró y asintió levemente para luego observar a Neina con una leve sonrisa y decirle: Parece que estamos listos, Musa. Tan solo respondió con una mueca de desagrado y los tres se enredaron nuevamente en una feroz batalla. Yota se le había unido a Midori, quien se resistió en un primer momento, debido a que ella misma deseaba asesinar a Seth, pero el jefe de los guardianes no podía verla pelear sola. Quiero ayudarte a vengar a Sora, por favor, suplicó. Midori vio en su rostro una expresión de profundo dolor. Había perdido a 3 de sus queridos guardianes, jóvenes que conocía desde que usaban pañales, a quienes consideraba como de su familia, y en unos instantes se los habían arrebatado de una forma brutal. La joven asintió y juntos se lanzaron sobre Seth.